Buenas tardes a todas, a todes, a todos. Estamos con el último foro que de esta semana internacional del diseño de producción. Estamos muy contentas, muy contentos todos, porque hemos compartido muchísimas cosas con colegas y con integrantes del Departamento de Arte de nuestra industria española, pero sabemos que en este mismo momento están pasando muchos foros y muchos eventos gracias a la iniciativa del Production Designer Collective, que este año nos ha propuesto hacer una semana, un International Production Design Week en cada país. Hay 22 países participantes con más de 1.100 miembros. Estamos súper contentos y le agradecemos a Inbal Weinberg y a Kalina Ivanov por habernos, por tener estas iniciativas, ¿no? Jornadas de intercambio de experiencias, de investigación, para muchos de compartir sabiduría que posiblemente nos acerque a lo que más nos interesa, es un paradigma más o menos de nuestra profesión, dándole visibilidad y dándole más forma cada vez, ¿no? También AEDA es nuestra recientemente constituida Asociación Española de Dirección Artística Audiovisual, y también un poco estos son acciones que estamos haciendo para que la entidad sea una entidad de referencia para la industria local e internacional, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí. El último foro que vamos a tener el gusto de escuchar y de participar es las producciones internacionales, cómo profesionales que han trabajado tanto en España como en el extranjero llevan adelante su labor con estas características de equipos mixtos o directamente de equipos, liderando equipos en el exterior que son totalmente de otro país, ¿no? Vamos a empezar por Alain Bainet. Voy a presentarlos a todos y después entramos con el contenido. Alain Bainet nació en Francia, empieza su carrera como diseñador de producción entre Madrid y Barcelona en 1990, después de terminar la carrera como arquitecto y ejercer en París. Dentro de las 37 producciones cinematográficas producidas, caben destacar películas como Ica, de Pedro Almodóvar, El viaje de Carol, de Manuel Uribe, El maquinista, de Brad Anderson, Transiberiano, de Brad Anderson, Intruders, de Juan Carlos Fresnadillo, Blancanieves, de Pablo Berger, Nadie quiere la noche, de Isabel Coixet, Loving Pablo, de Fernando León de Aranoa, La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona, además de varias películas internacionales y las 2 películas dirigidas por Woody Allen rodadas en España, y Cristina Barcelona, Rifkin Festival. Bienvenido, Alain. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptarme en este foro prestigioso. Seguimos con Bárbara Pérez Solero. Bárbara viene de un ambiente familiar íntimamente ligado con el diseño y la publicidad, y desde niña tuvo una temprana pasión por el mundo artístico. Pasó por la Facultad de Bellas Artes y su profundo amor por el campo visual y el lenguaje cinematográfico la llevó a constituirse como diseñadora de producción, básicamente en proyectos internacionales. Lleva más de 32 años de experiencia y ha trabajado con directores como Terry Gilliam, Ridley Scott, James Mangold, Sally Potter, Tarsem Singh o Christopher Hampton, y también con multitud de directores de publicidad de todo el mundo. Es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, dio clases de máster de comunicación audiovisual y tiene una nominación a los Goya por los Borgia, así como varios premios internacionales como el Cannes Bronze Lion y un premio alemán al Best Production Design por Vodafone Live. Vale. Déjalo, es imposible. Hola, encantada de estar aquí con vosotros. Víctor Molero. Víctor es un diseñador de producción que nació en una familia de artesanos en Granada. Víctor está basado ahora en Londres, estamos comunicándonos con él desde ahí, ¿no es cierto?
No, estoy en Ahora Madrid. no. Ahora estás en Madrid. Ah, yo pensé que estabas ahí todavía. Pero No, bueno, no, estás no, no, no. trabajando en Estoy en Londres, Madrid. ¿no? Vale, Sí, bueno. vale. Aunque su carrera comenzó entre el cine y el teatro, fueron los sets donde se sintió más cómodo a la hora de desarrollar sus ideas. A lo largo de su trayectoria, Víctor ha trabajado con directores como Rodrigo Cortés, Pedro Almodóvar, Gideon Raff y Jay Blakeson. Sus últimos años han sido los más prolíficos, trabajando en lugares como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y España. Su último proyecto en postproducción está basado en el bestseller A Gentleman in Moscow, producido por Paramount. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y gracias por Bien. haber hecho toda esta semana de trabajo, que supongo que habrá sido un lío para vosotros, pero he Muchas seguido gracias. muchas charlas. Lío, pero He seguido muchas placentero. cosas y está muy bien. Así que gracias por ese curro. Y at last but not least, tenemos a Antía. Antía es una colaboradora con la cual tuve un gusto de trabajar muchas veces. Y ella se define, lo voy a leer así porque me gusta como lo escribió. Me llamo Antía León y casi todo lo que sé lo aprendí trabajando en producción y localizaciones durante mis 10 primeros años de oficio. Pero siempre observando de cerca y con curiosidad el departamento de arte. Después, un muy buen amigo me situó como regidora, Tonino Vela, para Los Abrazos Rotos, y otra gran amiga me ensalzó como coordinadora de arte, Clara Notari, en Altamira. A partir de ahí supe que mi lugar estaba en Set Deck Props y llevo otros 10 años ahí. Amo la preproducción, desglosar, investigar, documentarme, buscar proveedores, dialogar, negociar, conseguir cosas, objetos de época y o actuales, organizar trabajos de artistas, pintores, model makers, carpinteros, soldadores, tintadores. Me gusta y se me da bien organizar equipos. Esto hago en mi día a día, me organizo y soy quien tú quieres que sea. Esa es mi virtud. Hola, Anti. Hola Clara, hola a todos, ¿cómo Hola. estáis? Muchas Gran gracias. dibujante de planos también, gran dibujante de planos. Cuando se dibujaban, Localizaciones. cuando se dibujaban mapas de localizaciones todavía, sí. Bien. Gracias. Bueno, Alain, ¿cómo Oui. la última vez que hablamos estabas bajando en las Islas Baleares? No, estabas en Canarias, ¿no? Sí, no me acuerdo, es que voy mucho últimamente. ¿Estás trabajando en Canarias? Bueno, ahora estamos montando, bueno, como estoy supervisando la tercera temporada de una serie que hay en HBO que se llama The Head. Y bueno, como MediaPro tiene esos vínculos con Canarias a nivel de producción por los rebates y las financiaciones, pues siempre tenemos que ir a rodar algo allí, pero no tiene más interés que es la producción que nos obliga un poquito a hacerlo allí, porque realmente podríamos hacerlo en otro sitio, esto que estamos haciendo. ¿Tu equipo es español entonces? Sí, bueno, en Canarias son españoles, pero sí. Pero digo, no conviven con otros equipos extranjeros. No, sé que se está rodando mucho en Canarias, pero es verdad que no, pues ese es mi equipo, digamos, de aquí. Estamos rodando en Almería, en Madrid y en Canarias, y es mi equipo que se va repartiendo de una maravillosa directora de arte que se está un poco ocupando de todo, que me permite que yo esté en casa. Y Bien. sí, pero ahora y a la par estoy preparando otra película con Agustín Diadianes, una cosa muy bonita que ya Qué bueno. iréis sabiendo de ella poco a poco, porque aún está un poquito en la sombra, y esto lo rodaremos también aquí y en Francia, porque tenemos que rodar mucho en Francia, pero bueno, en Francia es como estoy en casa también, entonces es fácil. Claro. Cuando rodaste Loving Pablo, por ejemplo, tuviste un equipo local. Sí, bueno, todas esas rachas, bueno, son 10 años que he estado mucho rodando fuera. Es verdad que cogí la costumbre, tanto rodando en el este, o rodando en Londres, o rodando en Colombia, cogí la costumbre un poco de ir con lo mínimo, tener que ir con mi director de arte y a partir de ahí montar los equipos en cada país. Y la verdad es que yo soy muy camaleónico, tanto con los idiomas como con la gente. Entonces me adapto fácilmente a
a las maneras de trabajar de un país o de otro y intento cada vez, bueno, sacarles lo mejor que tienen y convivir con lo a veces lo malo o la falta de experiencia que puede haber, ¿no? Pero y en todos esos años y esas películas fuera, realmente lo que he hecho es llevarme a mi primer, digamos, colaborador y a partir de ahí montar un equipo en cada país. Bueno, en cada país donde en Loving Pablo montamos un equipo muy grande colombiano y nos funciona muy bien. Es verdad que cada continente y cada país tiene sus maneras de trabajar muy el este tiene cada uno, por ejemplo, a mí me encanta ir a rodar a Bulgaria, Hungría está más preparada pero me gusta menos, Rumanía me cuesta mucho, bueno, cada país tiene un poco sus particularidades, pero yo creo que el secreto un poco es saber como diseñador y realmente lo saben todos mis compañeros de que aquí presentes, la clave de nuestro trabajo es nuestro equipo, que podemos tener más o menos talento, podemos ser más o menos listos, pero la clave en arte principalmente es el equipo que nos acompaña. Entonces, cuando si nos falla el equipo, por muchas buenas ideas que tengamos, por mucha experiencia que tengamos, estamos muy desnudos, ¿no? Y yo creo que la magia, además del compañerismo y de crear un equipo en el seno del arte, que tenemos esa tendencia a crear una familia muy rápidamente, pues somos equipos muy grandes. Yo en Loving Pablo, yo creo que éramos 300, arte eran 300 personas. En Wow. Bulgaria he estado con equipos más grandes aún. Entonces, bueno, aunque no estemos con los que sepamos los nombres de los 300, yo creo que sí que cada trabajador, cada diseñador, cada obrero es importante porque dependemos de ellos. Y yo creo que una vez que fluye esa manera de ser, porque encuentro mucho fuera con gente que me dice, hemos hecho una película ahora americana, el diseñador estaba medio loco, era un cabrón, bueno, era un déspota, no sé qué, no sé cuánto, que es una cosa que nunca he entendido, porque cuando ya llegas a un país, realmente yo creo que la manera de sacar las cosas adelante bien es poder fundirse en un equipo y hacerle entender rápidamente lo que esperas de ellos y Claro. a veces es más fácil, a veces es más complicado. El idioma es fundamental, por supuesto, pero entender las particularidades de cada país y de cada cultura, yo creo que, o por lo menos yo necesito trabajar así. Primero porque soy alguien que trabajó muy mal en el mal rollo y en la tensión, otros no, entonces eso ya depende de cada uno, pero yo es verdad que a mí me cuesta mucho, entonces necesito tener un equipo que, bueno, que está conmigo, ¿no? Y que entiende por dónde voy y trabajándolo desde el primero ayudante que está en mi mismo despacho hasta el constructor, hasta el jefe pintor, en fin, todos son importantes, ¿no? Claro. ¿Por qué te gusta Bulgaria en particular? Bueno, es un país, descubrí Bulgaria haciendo Elisa Grace, bueno, luego cambió de nombre, era Stone Asylum con Brad Anderson, una película muy bonita, de época victoriana, una película planteada como localizaciones, cuando pasaba en una Inglaterra victoriana y estábamos en plena Bulgaria, cosa que era muy complicado, y realmente le di una vuelta y logré convencer a los productores de hacerla toda en estudio. Y la verdad es que descubrí un mundo de constructores, de obreros, de trabajadores, unos estudios pues un poco, pues eso, que volían un poco a Unión Soviética, pero que estaban muy operativos y sobre todo un no miedo a construir, cosa que es lo que nos pasa mucho en España, ¿no? Que cuando hablas con un diseñador de producción empieza a hablar de construir, solo la palabra, ya los productores se les ponen los pelos de punta. Y a mí me tiene mucho miedo cada vez porque a mí me encanta construir. Y ahí de repente tenía una libertad tan grande, bueno, porque efectivamente lo bueno del este es que los precios son más asequibles
Y luego los equipos son muy trabajadores, los búlgaros. Pues yo trabajo mucho en Hungría y me cuesta más, pero es cultural, es más que es Sí, humano, sí. más que porque son muy buenos currantes también. Me cuesta más casi a nivel humano. Y en Bulgaria encontraba un justo compromiso entre muy buena gente, muy currantes y una infraestructura, que son los estudios de Boyana, que era una herramienta maravillosa como las que echamos de menos un poco a menudo Aquí. aquí, ¿no? Porque Claro. además era no plantear un decorado nuevo no era una cosa que te cargabas el presupuesto, ¿por qué no? Porque los precios eran bastante asequibles. De hecho, luego empecé a preparar Nadie quiere la noche de Isabel Cochet, que era una película planteada toda en el Polo Norte, pero que no presupuestariamente era imposible, a pesar de que fuimos a localizar por toda Noruega, por el Polo Norte, y al final convencí a Andrés, que era el productor, Andrés Santana, le convencí, y como yo venía de esa experiencia en Bulgaria, decir, vamos a hacerla en estudio, a pesar de que es un reto, porque había que reconstruir la banquisa y esas cosas, pero la película se prestaba a hacer algo un poquito más teatral, trabajar con los exteriores de manera muy concreta y hacerlo el resto, y funcionó muy bien. Y es Muy verdad que bien. encadené varias películas allí, que de hecho estaba viviendo más en Sofía que aquí, pero estuvo muy bien, fue, Qué guay. bueno, de esos lugares donde tienes esa libertad de trabajo que a veces echamos un poco de menos aquí porque enseguida los dineros nos frenan, ¿no? Claro, claro. Seguro. Muy bien, muchas gracias, Alain. No, de Bárbara, nada. Bárbara, ¿tú qué nos puedes contar de trabajar fuera o trabajar aquí, pero con equipos grandes extranjeros? Pues mira, yo también creo que es fundamental, como decía Alan, creo que es fundamental, tienes que entregarte un poco al país a donde vas, como él decía, ¿no? O sea, yo también me intento llevar a gente de mi confianza, por lo menos los puestos más que a mí me parecen fundamentales, como es mi mi director de arte, o, ¿sabes? Hay veces que es el decorador también, incluso un pintor, que a mí me parece una persona fundamental en mi equipo, absolutamente fundamental, que me lo llevaría por todo el mundo. Entonces, bueno, depende, ¿no? Hay películas, por ejemplo, en Imagining Argentina, pues en toda la parte de Argentina, que estuvimos allí pues 3 meses o 4, pues no tenía un equipo enteramente argentino, todo de mujeres, éramos 14 mujeres en el equipo. Por ejemplo, en ese caso, pues no, o sea, todo el equipo local, creo que es fundamental, o sea, porque cada país tiene además su manera de trabajar y tú no eres, como dice Alain, o sea, yo llegar y ser una capullo de production designer que lo único que hace es demandar cosas imposibles en tiempos imposibles con dineros que no tienen y todo eso, o sea, creo que te tienes que entregar bastante a lo que es a lo que son cada país y cada idiosincrasia de cada país y su manera de trabajar, ¿no? Y entonces siempre te da muchísimo mejor resultado, yo creo. Luego, pues a lo mejor pues en un buen año que estuvimos en Francia, pues igual yo era la única española, ahí eran todos franceses e ingleses. En Jack Ryan, ahí sufrimos muchísimo. En Marruecos, en Ramadán. Yo he rodado muchas veces en Marruecos, muchas, pero esa experiencia fue bastante tremenda, la verdad. Coincidió con Ramadán, el equipo español éramos 6 personas, que era yo con un director de arte, con un ayudante, con un decorador y 2 atrecistas y un pintor. Y la verdad es que fue durísimo porque por las circunstancias no es fácil. Yo como mujer en países árabes, la verdad es que nunca he tenido problema, he rodado muchísimo en muchos sitios árabes, pero no deja de ser siempre que te miran así con un poco de cara de esta señora que dice, ¿no? Y bueno, igual, pero también igual, intentas acomodarte a las maneras, a los métodos y a todo, ¿no? Y entonces, bueno, en el pues igual, yo he tenido muy buena, como dice Alain, efectivamente todo lo que es construcción y poder tener esa libertad de construir porque es muy barato, es una maravilla.
Por otro lado, pues por ejemplo, pues en Ucrania tuve muy mala, fatal experiencia. En cambio, en Letonia, que rodé, pues me pareció fascinante y me veo un equipo súper profesional y lo pasé fenomenal. Siempre en esos países estaba sola, vamos, o sea, era con equipo local todo, ni siquiera tenía nadie conmigo. Y bueno, pues sí, es adaptarse y disfrutar de otras culturas y de otras maneras de hacer la cosa, ¿no? De hacer nuestro trabajo maravilloso. Bien, gracias, Bárbara, buenísimo el testimonio. ¿Qué nos cuesta, Santi, Antía, que trabajas Dime. mucho en Canarias con equipos Sí, variados? yo llevo casi 5 años ahora instalada, pero yo creo que el primer proyecto que hice aquí internacional fue trabajando en localizaciones en Exodus, que empezamos en Almería y después fue toda la parte de Fuerteventura, que yo creo que es la película más dura que he hecho a nivel físico y psicológico, porque eran demasiadas horas, demasiado equipo y demasiado no dormir. Y después de Almería, se suponía que había un equipo en Almería, un equipo aquí, y al final nos trajeron a 2 personas del equipo español a Canarias y yo creo que sobrábamos. Ya estábamos cansadísimos y casi empatabas las noches, las recogidas de las noches con el amanecer, la logística que conllevaba bajar caballos hasta la playa de Cofete o ya no me acuerdo bien, o llevar todos los extras de la apertura de los mares y Moisés a la playa de Cotillo. Claro, estabas en producción en ese momento. En localizaciones, con lo cual pues no dormías, ¿sabes? Cuando te ibas a la cama tenías que levantarte para abrir la carpa de los stands que abría a las 4 de la mañana. Duro el trabajo. Sí, esa figura. Sí. Pero luego, desde que estoy aquí viviendo y trabajando en SetDeck, casi todo lo que he hecho ha sido internacional, porque casi todos son services, menos alguna serie pequeñita que viene a rodar, que vienen a intentar rodar algo tipo México, siempre época, en ciudades como La Orotava, como La Laguna, etcétera. Casi todo ha sido internacional. Ahora estoy en La Palma. ¿Dónde estás? Estoy en La Palma. Antía? En La Palma ahora mismo. Estoy viviendo en Tenerife, pero ahora estoy en La Palma. Sí, estoy ahora en La Palma, en El Paso, ahora mismo, en una casita. Estamos rodando una serie noruega que se llama La Palma. Y que, bueno, con noruegos, rodada en noruego. Víctor está... ¿Cómo son los noruegos? Víctor está preguntando algo. Víctor, estás muteado. Ahora. No, que quería preguntar, ¿has dicho que estás trabajando en SetDeck? Porque, bueno, yo nos hemos currado muchas veces juntos y no sabía cuándo era en SetDeck. Sí, hombre, sí, antes de venirme a Canarias, lo último que hice fue contigo y con Susana en Madrid, en el Corredor de la Muerte. Ahí estuve. Pero bueno, de regidora. De regidora, ¿no? Eso es. Sí, estoy entre la regiduría y ayudante de SetDeck. Ahí estoy cómoda. Bueno, en esta en concreto estoy de Prop Master porque es una cosa pequeñita y estoy compartiendo el cargo con Charlotte Tosinga, a la cual conoces, que se ha venido, Dale un beso. Se ha venido a vivir a Tenerife y la verdad es que muy bien. Estamos haciendo tándem. Habéis hecho un buen grupo allí, ¿no? La verdad es que sí, cada vez mejor, sí. Qué guay. Sí, no has estado involucrada en lo de Guy Ritchie, ¿no? No, en lo de Guy Ritchie no. Las cosas así más interesantes en cuanto a producción internacional de estos 2 últimos años en Canarias, 3, han sido la de Foundation, la serie de Foundation para Apple TV, que han sido, como es ciencia ficción y es un mundo a diseñar desde cero, es súper interesante, hasta desde el punto de vista de la regiduría también, ¿sabes? Porque todo, hasta un vaso tienes que cambiarlo porque es un vaso del planeta donde solo hay arena y entonces ese vaso no puede estar hecho de cristal y entonces ha sido una experiencia muy buena trabajando con irlandeses, con canadienses, con checos, ha ido cambiando un poco la estructura y con canarios y con ingleses, o sea que éramos un mix potente. ¿En arte quiénes eran? O sea, que ¿eran irlandeses, checos o...? De todo. La dirección, el production designer y el director de arte vienen de Canadá, que son Rory Cheney y Nigel. Pero después la productora matriz estaba donde se construyó casi todo el interior y casi todo el plató. Todos los interiores se construyeron en Irlanda para la primera y la segunda temporada. Y después todos los exteriores o casi se hicieron en Canarias, que estuvimos en Lanzarote, en Tenerife, en Fuerteventura y en La Gomera.
Y ahora para la tercera temporada, no, perdón, la primera fue así, la segunda se incorporaron los checos. Y los checos resultaron llevarse muy bien con los canadienses y yo creo que también han sido más baratos en cuanto a construcción, equipos, etcétera. Y de Irlanda ya solo quedaban eléctricos y algún AD, alguien de dirección al final para esta tercera. Y esta tercera nos la pararon en Madrid. Por la huelga. Por la huelga americana. Exacto. Claro. Sí. Claro. Así que nada, con la serie noruega vamos. Y con Ati nos fuimos me la llevé a ti porque era un poco coordinadora, pero también ayudaste a hacer una película chilena, pero que rodamos en Perú, en el Amazonas y en Argentina y en Chile, o sea que también una bonita aventura. Trabajamos con hermanos latinoamericanos. O sea que... ahí para mí hubo 3 retos grandes, que era, el primero era la moneda, porque yo llevaba el presupuesto, la moneda de referencia no era ni el euro, era el dólar. O sea, lo primero estás trabajando con una moneda base que no es la tuya y después en cada país teníamos una moneda diferente. Entonces llevar el presupuesto y luego acuérdate, llevabas 3.000 euros, 3.000 dólares para cambiar, le decías a producción en Lima, tengo que cambiar esto y te llevaban a una parada de metro y fuera de la parada de metro venía un tipo, sacaba una bolsa debajo de un árbol y ahí cambiabas el dinero y era como sin un recibo, sin nada. Y eso fue llevar ese presupuesto era un poco locura. Yo intentaba llevarlo semanalmente porque no sabías muy bien si te estaban dando bien el cambio, qué te estabas gastando realmente. Y la segunda fue el equipo, porque realmente éramos solamente tú, Agostina, como decoradora que venía de Argentina, y yo. Y después en cada país, no, en cada ciudad, tuvimos 4 equipos diferentes. Sí. Éramos solo las 3 y en cada sitio teníamos un equipo diferente de decoración. Entonces era súper complicado explicarlo todo otra vez y tener, pues si te había funcionado un carpintero como atrecista, lo habías perdido y entonces tenías que volver a encontrar a alguien que te funcionara, porque bueno, había menos oficio allí, menos en Buenos Aires, que sí que había un rodaje ahí muy bien montado de equipo y tal. En el resto de los lugares era más complicado, sobre todo en la selva, en Iquitos. En la selva al final trabajamos con mujeres. Primero contratamos a hombres, ¿te acuerdas? Y en cuanto se llevaron, me acuerdo perfecto. Se llevaron la primera paga, se fueron a emborrachar y nunca volvieron. Y entonces contratamos a sus mujeres, bueno, a las mujeres de allí. Y esas sí que eran... Construyeron 2 poblados indígenas, sí. Sus machetes y sus lianas, sí. Y luego otra gran dificultad fue que teníamos el coche protagonista, que era como el vehículo de la historia, era un taxi argentino, que evidentemente no teníamos ni dinero ni logística para moverlo en los 4 sitios y menos en la selva, entonces hubo que encontrar el mismo coche en 4 lugares diferentes, 3 países más Iquitos, que era como otro país, pintarlo, atrezarlo por dentro, eso fue también... Todo llegaba en avión a Iquitos, aviones del ejército, hasta el coche. Es verdad. No, el coche porque lo buscamos allí. El coche lo buscamos ahí, sí, porque no había manera. No había manera de llevarlo. Qué locura. Bueno, muy bien. ¿Y Víctor, qué nos cuentas? No sé qué contaros. Bueno, tú has ¿Qué tal en Londres? ¿Qué tal en pues Londres? en Londres fenomenal. No os aconsejo nada iros a vivir allí, pero se trabaja muy bien. Yo llevo 12 años en un conflicto personal, que es lo que compensa de tener una vida allí y tener una profesión allí. Profesionalmente muy bien, pero la vida es una vida que a mí no me gusta, así lo digo. Pero bueno, yo llevo 12 años y mi caso es un poco curioso porque yo trabajé durante muchos años en España con muchos directores españoles. Empecé, porque hablaba inglés, a trabajar en como tía y bueno, todos los de aquí, a trabajar en producciones internacionales y un productor me llamó en España para hacer y un director que se llama Pete Travis. Y bueno, tuve muy buena conexión con él, hubo una conexión creativa y muy buena. Y entonces él, en su siguiente proyecto, hace 12 años, dijo, tengo un proyecto en Londres, te vendrías a hacerlo. Y por eso di el salto y me fui para allá. También es verdad que tuve mucha suerte porque era ese momento de la crisis del 18 así, en donde había aquí, te tenías que buscar la vida haciendo publicidad, sobre todo en ese momento. Pues yo cine y sobre todo más que televisión, había hecho sobre todo cine y
entonces, bueno, pues la publicidad, la verdad, se la hacía para poder ganarme el pan, cuando la tenía que hacer, cuando no había cine, pero... Como y- todos, Vic. bueno, hay gente que le gusta, ¿eh? Hay gente que disfruta la publicidad. Yo no, eso no, yo no la disfruto. Ya. Yo la he dejado en el 2006, creo, y no he vuelto ya. No he Yo vuelto. también. Sí, Yo también. sí, yo hace ya muchos años que no, unos cuantos años que no. El caso es que bueno, pues me fui para Londres y fue bastante curioso, porque además mi inglés, yo hablaba inglés, pero no, es muy difícil hablar inglés en proyectos en España, Profesional. ¿sabes? Como profesional, que irte a Inglaterra, a tener un equipo completamente inglés, con unos productores, con todo el mundo inglés y bueno, pues eso fue un reto bastante importante, pero hubo cosas curiosas, por ejemplo, porque yo creo que, lo decía Alan, yo creo que lo que cambia, yo no creo que sea tanto la lengua como la cultura. Yo creo que cuando llegas a un sitio, realmente lo que te hace no sentirte torpe o mal, es intentar entender esa cultura. No tanto entender la lengua, que por supuesto lo necesitas, pero yo creo que la cultura es lo que te da las claves para realmente saber moverte, cómo funcionan, porque no, culturalmente los ingleses con los españoles somos muy diferentes. Y, Total. y ese es el gap más grande que tienes como que pasar, ¿no? Se trabaja muy bien con los ingleses, ¿eh? Yo desde luego, a mí me han educado ellos, los ingleses. La verdad es que yo trabajo muy ¿Se trabaja? con ellos. Sí, yo a veces los quiero matar, y es horrible decir esto, También. después de 12 años trabajando allí. Bueno, yo de todas formas, cuando tú me preguntabas, Clara, de estás en Londres, estás en Madrid, yo tomé una decisión que era no, mi residencia está en Madrid, mi residencia está en España, y sigo haciendo a veces proyectos aquí. Es verdad que me llegan muchos menos porque mi carrera se ha desarrollado mucho más en Inglaterra, Reino Unido, y entonces allí ya me conocen, a mí también me conocen aquí, todo, creo, bueno, me llaman, pero me dan por hecho que estoy más allí que aquí, entonces de proyectos. Entonces, pero mi unión a este país no la quiero abandonar porque bueno, por eso estoy en contacto con vosotros, con la nueva, por muchas razones me unen. Me gusta vivir en España y me siento muy de aquí y bueno, y he vivido muchos años, he trabajado muchos años aquí también. No sé, yo creo que para mí el cambio, cuando me fui allí, empecé a ver las diferencias que había entre haber trabajado durante casi 20 años en España y empezar a trabajar allí. Hubo cosas que, por supuesto, me sorprendieron gratamente y otras que no. O sea, por ejemplo, a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención, es cómo son los productores en Reino Unido. Y yo creo que además esto es algo que a lo mejor no debería decir aquí porque me puedo buscar, pero bueno, no creo que haya muchos productores en este foro. Pero yo creo que... Vamos a subirlo a internet, ¿eh? Vamos a subirlo. Vale, bueno, da igual, no me importa, Habla sinceramente. libremente. No me importa. A mí, vi la entrevista del maestro Félix Murcia el otro día y me encantó con qué soltura y frescura habló Todo. de Sin pelos en la lengua. me sí. parece que es como hay que hacerlo. O sea, a estas Todo. alturas. Pero no, lo que quería decir básicamente es que yo creo que hay un respeto mayor hacia nuestro departamento, con Claro. diferencia. Claro que sí. Un productor inglés, cuando va a decidir qué diseñador es el que quiere tener en su proyecto, realmente va a buscar el diseñador. Y de hecho, normalmente yo estoy acostumbrado desde hace 12 años que cuando hago prueba, que cuando me llaman para hacer una entrevista para un proyecto, es una entrevista. Y luego a lo mejor pasas 3 entrevistas y luego te proyecto o no, o te sacan de ese tal. Pero un productor y un director o un showrunner decide claramente quién es el diseñador y a veces te ponen a prueba. A mí ya me lo han hecho 3 o 4 veces de que claramente te dicen, mira, estamos entre 2 diseñadores, pero nos gustaría, con los 2 guiones que te hemos dado de los 2 primeros episodios, por ejemplo, si fuera o de la película, haznos un mood board para ver realmente cuál es lo que tú puedes aportar al proyecto. Y entonces ya decidiremos si es uno o es otro. Y lo hacen y a todo el mundo, ¿eh? No es cuestión de que
estés a un nivel. En Reino Unido hay una cosa también muy interesante, que eso también yo creo que deberíamos aprenderlo aquí, es que desde hace un tiempo, no hace mucho, definir los proyectos por el presupuesto. Entonces tienen del band 1 al band 4. Y dependiendo del band que eres, tú tienes que cobrar, porque cada band pues llegas a tanto dinero. Llegas, o sea, es una producción, es una producción con menos dinero. Van 2 con más, van 3 con más, van 4 con más. Y entonces, dependiendo del band en el que tú estés, tu sueldo y el sueldo de todo tu equipo tiene unos mínimos y unos máximos, y entonces está claramente estipulado. ¿Pero por qué? Porque cuando tú empiezas cuando tú empiezas en un proyecto, el productor te ha tenido que decir en qué van están. Aquí en España no pasa eso. Aquí en España un productor nunca te dice en qué presupuesto está. Y ese tipo de cosas son las que yo creo... Son las que yo creo. Sí, no. Lo deduces muy rápidamente. Sí, bueno. Sí, obviamente lo deduces rápidamente, todos tenemos esa experiencia aquí, pero yo creo que no hay una claridad que Entiendo. con respecto a eso para que nosotros y nuestro equipo realmente puedan tener una información para decir, oye, mira, pues voy a tener un mínimo de este presupuesto y mi equipo va a cobrar un mínimo de esto, pero no jugar conmigo para, ¿sabes? Y entonces en ese aspecto yo creo que vas menos vendido y hay más intención. Por eso yo creo que hay mucho más respeto con respecto a tal. Y bueno, no quiero decir que en España... Más conocimiento, ¿no? Más conocimiento del departamento también, yo creo. Claro. Quiero decir que ese respeto también porque conocen más el departamento, porque hay veces que aquí hay otros productores de aquí que no, pero hay muchos, más del 50%, que no saben ni lo que haces en una nave de SetDeck, no saben qué es SetDeck o Props, no saben lo que es construcción, te mezclan todo y es como, ven a la nave, ven a ver cómo trabajamos, ven a ver qué tiempos manejamos, ¿no? Y ese conocimiento... Bueno, es que yo luego... Lo que sí hay encuentro, más Víctor, y dime si me equivoco, pero de todas las veces que he rodado yo en Londres, que me encanta rodar en Inglaterra en general, pero yo siempre me he ido con una sensación de que están sobrevalorados. Quiero decir que rodar en Inglaterra es maravilloso, las casas de atrezo son bueno, no tengo palabras y lo sabéis vosotros, pero siempre me he ido con la sensación de decir, joder, tanto hablar de Inglaterra, de los tipos de arte, Inglaterra, de los diseñadores, de los directores de arte. Y al fin y al cabo los encuentro a veces vagos, poco organizados, que tienen dentro de que son unos pedazos de profesionales, por supuesto, pero cuando ruedas un poco en el mundo entero, te das cuenta, ¿no? De las lagunas de cada uno y de las cualidades. Y yo cuando he rodado en Londres siempre me he ido con esa sensación, puedo decir, tanta espuma, ¿no? Y tampoco es para tanto. Yo creo que nos pasa a todos cuando vamos a rodar. Hemos ido a rodar todos nosotros en muchos sitios muy diferentes y países muy diferentes, y la suerte que tengas con el equipo que consigas, ¿no? O sea, ¿sabes? Depende de si vas a un sitio donde hay poco. O sea, por ejemplo, el año pasado yo fui a hacer un proyecto en el norte de Inglaterra, y entonces era un proyecto grande y bastante complejo porque teníamos que reproducir Moscú, el bolchevique en Manchester, que no tiene nada que ver con Moscú. Y entonces... lo importante para mí era coger el equipo que hay en el norte, que realmente son buenos y son profesionales, tal. Pero sí que te digo, y eso es verdad, Alan, y tienes toda la razón, que no tenemos nada que desearles a ellos. O sea, de hecho yo tengo colaboradores aquí en España que como Joan o como Joan Martí. Sí. No, pero a ver, es que en España o como Josep Díaz, que es un concept artist maravilloso, y yo todavía ese talento no lo he visto. Lo he visto alguna vez, ¿eh? Hay gente, yo he currado con gente maravillosa. Yo lo que sí que diría es que hay mucha formación allí. La gente está muy formada. Y eso está muy bien. No, y de dibujar los planos a mano, hay muchas cualidades. Lo que sí siempre me he dado cuenta era que había... Bueno, que es verdad que cuando estás acostumbrado a trabajar en España también hay una cosa que yo creo que es nuestra mayor cualidad, que es
el poder de improvisar y la rapidez Está claro. a la hora de poder transformar algo, de que nuestra mente vaya adaptándose, cosa que ellos son incapaces. Las cosas son así. Y son así. Si de repente cambian, cuesta mucho. Esto que dicen ellos de pensar fuera de la caja, out of the box, es porque ellos no lo saben hacer y llegas tú, lo haces y se quedan como wow. No, eso es muy curioso. Eso es lo cultural que tú decías, Alan. Sí, totalmente. Cuando vienen de fuera siempre se sorprenden, ¿no? Ahora bien, normalmente pasa esto. Aquí en Canarias, por ejemplo, vienen como muy subidos y vienen con contenedores llenos hasta de cinta de pintor, que dices, aquí hay cinta de pintor, ¿sabes? Igual no hay el textil exacto que necesitamos, pero tenemos cosas y a las 2 semanas que se dejan manejar y dejan un poco que hagas tu trabajo, se quedan muy sorprendidos. En los Eternals en Fuerteventura se trajeron, para los atrecistas, se trajeron una cajita de tipo Dexter del Leroy Merlin para cada uno de los atrecistas, y cada atrecista tenía allí un torre de herramientas, ¿sabes? Entonces no entendían que los atrecistas eran atrecistas como los suyos o mejores, ¿sabes? Y mucho más versátiles, ¿sabes? Porque son carpinteros, soldadores, un poco pintores, quiero decir. A ver, pero que hay técnicos estupendos en España, eso no lo duda nadie, pero que hay unos técnicos buenísimos en Inglaterra, tampoco lo duda nadie. Igual que puedes decir, cada uno tiene su forma de trabajar, igual que los franceses caos, adoran el caos, repiten las cosas 80 veces, nunca está claro nada, hasta el final das vueltas y más vueltas y más vueltas. On doit réfléchir, ¿no? Y la France, ahí están. Y tienen unos técnicos magníficos, pero es otra manera, efectivamente. Yo estoy de acuerdo que España tiene unos técnicos. Es lo cultural. Yo al principio tenía como complejo de inferioridad, ahora ya no tengo complejo de inferioridad, porque creo que hemos demostrado más que ahora que tenemos unos. En este país hay mucho talento, pero y además es lo que pasa es que tenemos también mucho complejo, yo creo. Sí, mucho complejo. Y luego muy poco reconocimiento, como decíamos antes. Efectivamente, en Inglaterra y en Estados Unidos te hablan con un respeto y te tratan con un respeto y tú eres el production designer y eres una persona importantísima. Aquí no es un production designer ni nada. Siempre pongo un ejemplo que es maravilloso, que es y que se lo conté un día a un productor hablando de un director de fotografía nacional, digamos, yo estaba preparando una película con Brad Anderson en Bulgaria, justamente de esta película sobre victoriana, sobre un enorme psiquiátrico victoriano, y llegó el director de fotografía, estaba Brad ya por ahí, todo eso, llegó el director de foto, que era Tomás Jasko, que es un tío que bastante ya, digamos, del mundo de la edición de fotografía bastante reconocido, y lo sacaron del coche y le dijeron bueno, vamos al despacho del director para que te cuente, y él le dijo no, que a mí el director no me interesa, yo lo que quiero ir a ver es el diseñador de producción, porque es el que realmente me va a contar la película, ¿no? Y bueno, es una anécdota que aquí en este país es totalmente al contrario. El director de fotografía siempre te mira un poquito así, porque es de fotografía, y siempre tiene esa especie de bueno, eso pasa en todos los países. Sí, pero yo los encuentro mucho más depende. Yo no creo que tanto. Los americanos y los ingleses, justamente respecto a lo que estaba diciendo Bárbara, ese respeto. Muchísimo. Pero que es además de sentido común, quiere decir que alguien que lleva ya 3 meses dibujando, diseñando, pensando en la película y esas cosas, y llega que le quedan 3 semanas para meterse en la película, lo que quiere es hablar con alguien que tener la película clara en su cabeza y no un director que le va a empezar a marear. Pero que es todo sentido común, ya no es un problema de respeto, No. Pero es una anécdota que resume muy bien un poco esa cosa de que yo creo los japoneses han entendido. En las series grandes, yo ahora las series estas americanas que he hecho en España, con equipo 100% español, menos los directores y el showrunner, bueno, y los de Visual Effect, que eran también canadienses, por ejemplo, en la última serie, de hecho, hay 2 directores de fotografía que se turnaban. Pero solamente estaba yo, no hay 2 production designers, está el production designer, que es el que tiene la visión compartida con el showrunner, que es el que la lleva a cabo, ¿no? Y entonces, efectivamente, los directores de fotografía ahí son más
un técnico que, por supuesto, que dan su input y todo, y vamos, tenemos que trabajar con ellos, mano a mano. Sí, Y de la mano, si posible. Es lo que tú dices al diseñador, por ejemplo, ahora si haces, yo he hecho, los 2 últimos proyectos que he hecho han sido en series, 2 series de presupuesto, una rodamos en Canadá, en Reino Unido y en España, en Barcelona. Se va a estrenar ahora, por cierto, en Disney Plus. Y fue una serie que había 2 directores, 2 directores de fotografía, y era yo el único diseñador de producción. Y de hecho, o sea, por ejemplo, en el guión, porque había que viajar mucho en toda la historia, entonces en el guión había un momento en donde ocurría algo en Roma, algo en un sitio con nieve, algo en un sitio de un pueblecito en Francia, y yo de pronto le propuse al productor hacerlo todo en Barcelona y que todo lo pusiéramos a hacer en una zona en donde no se tuvieran que mover en el mismo país, ¿no? Y entonces yo creo que en las series es lo que pasa, que el diseñador de producción al final toma una proyección muchísimo más interesante a la producción, porque tú estás todo ahí y eres el que viajas, el que viaja con el showrunner, y entonces ahí yo creo que ellos lo valoran. Yo creo que los ingleses, en mi caso, con mi experiencia, también he currado con americanos o los anglosajones, si puedes decir, saben gestionar mejor el talento. No tienen más talento, pero lo gestionan mejor. Yo creo que el problema que tenemos en España es cómo se gestiona. Esa es mi... Es imposible. Qué guay. Bueno, qué buena charla, una charla conceptual absoluta. Poca anécdota, pero mucho fondo, me gusta. No, las anécdotas Sí, no, pero muy bien. No, vemos si tenemos alguna. ¿Quieren hablar algo más o vamos a las preguntas? Yo voy a contar una anécdota. Que nos pasó en un hotel en Sitges con los ingleses en este proyecto que se llama Culprits, que se va a estrenar ahora en Disney, y llegaron y esto es lo cultural, claramente, ¿no? Llegaron al hotel. Y íbamos a rodar cerca de Sitges, y llegaron al hotel y todos entraron en shock porque llegaron a la habitación y no había una kettle. ¿Sabes? Claro. Es como tú vas a un hotel en Londres y nos ponen un pincho de tortilla. Entonces, yo creo que básicamente es eso, es cuando estás currando con otras culturas, tienes que entender que para ellos tomarse un té cuando se levantan o cuando se acuestan es fundamental. Y si no, se les cae el mundo encima y entonces entran con mala hostia, con perdón, en ese. Pero básicamente yo creo que es jugar con todo ese rollo cultural que eso a veces es bastante complicado. Y adaptación, mucha adaptación, ¿no? Yo también el año pasado hice una película danesa con una directora danesa y rodamos en Croacia con equipo croata y con daneses y con suecos, y luego en Copenhague también un tiempo, ¿no? Y entonces igual, o sea, también son metodologías completamente diferentes. Se inventó una cosa que había que hacer, una especie de brainstorming antes del esto, como de la típica, una cosa muy nórdica y muy escandinava, como de la directora de una charla que tenías que dar, pero no te podían contestar, con otros cabezas de equipo, una cosa súper ferolítica y que te ponen ahí en un brete espantoso. Yo allí sola, la españolita, en Copenhague, rodeado de estos nórdicos, y luego en Croacia. O sea, son situaciones muy, muy divertidas, desde luego. Desde luego. Qué guay. Bien, muy bien, ¿no? Carlota, ¿tenemos preguntas? Sí, hay una. Veremos a ver si se anima alguien más a escribir algo. Joan Martí, uno de los dibujantes de hace unos días, dice: hola, ya que sois todos tan viajados, si pudierais escoger una para cada una, ¿qué os gustaría implantar en España de vuestra experiencia fuera y qué os gustaría exportar del territorio nacional al mundo? Buena pregunta. ¿Qué os gustaría traer de fuera y qué os gustaría, al revés, llevar de España? Bueno, yo creo que
Joan, es que no escuchas. Porque Ya yo hemos creo que hablado, lo ya. hemos dicho. Sí, bueno, Yo creo que importar el respeto y exportar la polivalencia. Estoy de acuerdo, Claro. bien de acuerdo. Sí, completamente de acuerdo. Hombre, se podían exportar otras cosas de lo que No, decíamos. no, si es una. Ha dicho una. No, Y pero el jamón, bueno, el jamón ibérico, exportar el esa- jamón el ibérico. jamón ibérico y la tortilla española. Y el carácter, ¿no? Somos más cariñosos. También podríamos hablar, Esa es la principal. También, siempre que trabajas con ingleses, con americanos, por la mañana nosotros nos abrazamos, nos damos un beso, ¿no? Nos apoyamos, te das ahí un abrazo cuando alguien está mal y te miran, como yo me acuerdo, los ingleses a veces te miran como, ¿qué hacéis? ¿Sabes? ¿Por qué besas a tu compañero? Es como, no sé, porque lo veo con sueño o triste, ¿no? Y a mí eso me gusta. Sí, eso es interesante. Eh, Es bonito. ayer Ángela Naum decía que ya que hacemos muchas series extranjeras, ¿por qué no, cuando vienen a hacerlas aquí, por qué no por qué no implantan el mismo equipo que necesitan fuera? Porque estábamos hablando en set decoration de la figura del prop master, digamos, algunas otras figuras. ¿Por qué no traen el mismo, por qué no quieren tener el mismo equipo acá? Y no hacernos trabajar como trabajamos siempre aquí, con las exigencias de afuera, ¿no? O sea que Yo justo con este proyecto que decía de Barcelona, fue la primera vez en mi experiencia que vine como equipo británico, pero porque yo estaba allí, era otro cabeza de equipo, pero venía a mi país como cabeza de equipo británico, que era una situación un poco anómala y extraña, ¿no? Y fue muy curioso porque pude vivir ese momento yo monté equipo en Barcelona con gente con la que ya había currado y que suelo currar cuando he hecho proyectos en Barcelona, y fue muy curioso porque, claro, yo yo sabía los equipos que había formado en Canadá y los equipos que había formado en Reino Unido, lo que cobraban. Obviamente los sueldos son muy diferentes, en Canadá se cobra más, en Reino Unido se cobra menos y en España se cobra un tanto menos también. Entonces, pero ¿qué ocurrió? Que dices, bueno, hay un mínimo. Y yo, ¿sabes? O sea, en ese aspecto es donde yo creo que a veces los productores en España nos venden un poco demasiado barato, ¿sabes? Porque de pronto el service de pronto dice, no, yo te monto aquí un equipo de arte, por tanto, es como, no, yo quiero gente buena y gente que se merece un sueldo decente, ¿no? Y entonces en ese aspecto tú tienes que entrar y fue una situación como muy curiosa porque claro, yo como cabeza de equipo no me podían decir que no, ¿sabes? Porque normalmente si viene aquí un diseñador británico o americano, no se curra eso, obviamente, porque no conoce a la gente con la que va a currar. Entonces, fue como verlo todo desde una perspectiva diferente y fue bastante interesante, la verdad. Y el equipo español que hizo eran 3 semanas en Barcelona que rodábamos para ese proyecto, bueno, pues de alguna manera tuvo condiciones y un número de gente decente para poder hacer eso, pero porque yo tuve esa posibilidad de exigirlo, ¿no? En otra. No, pero es verdad lo que dice Ángela y es muy pertinente y impertinente su observación, porque sí es una realidad, porque cuando vas a Inglaterra a rodar y que te lo monta una productora inglesa, es como que hay gente para todo, hay el doble de la gente que casi que te necesitarías de verdad, y en cambio es verdad que cuando vienen aquí, yo lo veo y me lo cuentan y eso, y es lo que dices tú, Víctor, un poco de que los productores españoles que hacen los service, creo que nos venden baratos. Creo que para pillar el curro, pues van apretando y los otros, claro, encantados. Pero eso crea situaciones que creo que son muy paradoxales, porque, claro, vienen aquí queriendo calidad y al fin y al cabo están haciendo trabajar una persona como si fuesen dos. Y no pensáis que es este tema de que, bueno, es una industria más pequeña y tal, una cosa lleva a la otra. Yo sé que la anglosajona es una industria potente porque bueno, tiene mucha audiencia, bueno, todo lo que mueve esta industria. Pero yo creo que valorizar cada vez más el patrimonio que tenemos de talentos, trabajadores, artesanos, diseñadores, hace que la industria crezca también. Si no,
Digamos, si no se Claro. reduce siempre a algo más pobre o algo menos representativo o algo, un producto a medio hacer, Pero ¿no? para eso te tiene que valorar el productor. No, Para por eso te eso tiene digo, que llegar a pero valorar el productor, claro. claro, digo, pero la misma, yo creo que a veces caen en esta misma contradicción, ¿no? O sea, mejoramos las condiciones generales, vamos a tener un mejor producto, vamos a poder venderlo mejor. Eso es lo que yo pienso. Y Pero bueno, a pesar de todo, los que hacemos service y producciones internacionales, nos podemos quejar la mitad de lo que se puede quejar la gente que hace cine nacional. totalmente. O sea, Sí, sí. o menos de la mitad, o sea, porque a mí luego me cuentan unas cosas que, claro, es que es muy duro, es muy difícil. Yo no sé cómo lo hacen, me parecen genios absolutos todos los Bueno, que sí, hacen sí. cine nacional. O sea, me parecen que tienen muchísimo valor y muchísimo talento, porque yo no sé si sería capaz de hacer lo que hacen ellos con la mitad de los recursos, ¿no? Que normalmente tengo. Bueno, lo haces. Yo lo hice hace mucho tiempo, pero yo hice cine y es verdad que, y más en los 90, cuando yo empecé en los 90, éramos 4 los equipos de arte, éramos 4 literal, o sea, yo recuerdo haber hecho películas con 5 personas en el No, departamento de a ver, arte. si el proyecto es pequeño, el equipo es pequeño, y yo también creo que hay que adaptarse, ¿no? Si el proyecto es muy grande, es un equipo grande, o sea, eso, pero es verdad que realmente el cine nacional muchas veces tiene lo que hablábamos con Clara y con gente de los que hemos estado ahí más con la EDA y con la asociación, y efectivamente, o sea, es que es una persona que hace de 5 oficios, es regidor, pero a la vez hace Estamos escribiendo una guía, sí. además busca. Cuéntanos de la guía. Sí, Cuéntanos de la guía. estamos haciendo una guía de roles también un poco para a ver si podemos ganar un poquito de respeto a de los productores. Estamos haciendo una guía de explicación de qué hacemos, quiénes somos y qué hacemos los del departamento de arte, ese equipo que les da tanto miedo, que les damos tanto pánico porque se les va enseguida de las manos, ¿no? Y les damos tanto miedo y somos tan autónomos que también por eso también tienen miedo, ¿no? Y enseguida es verdad que se puede ir, es un presupuesto, manejamos presupuestos muy grandes y estamos haciendo esta guía un poco con una guía de roles que explicamos pues eso, un poco y todo el organigrama del departamento de arte, desde la cabeza hasta los pies, todas también las sinergias y las relaciones que tenemos con otros departamentos, que también es muy importante. Y ahí estamos en ello, ¿verdad, Clara? Sí, verdad. Y hoy tuve una reunión con unas productoras y les expliqué que estábamos escribiendo la guía de roles y dije, ahora o me echan o aprenden. Y yo creo que aprendieron, porque cambió mucho la conversación después de lo que yo les dije. Bueno, esto lo basamos en el Art Directors Guild, tiene un manual de usos donde están los precios de los, como dices tú, los presupuestos de una película hasta 30 millones, otra que pasa, digamos, como explicaba Víctor un poco. ¿Y cuál es? Bueno, todo eso hay que empezar a ponerlo sobre la mesa. Todo eso hay que empezarlo a poner. Yo soy miembro del British Film Design Guild, sí. Y ellos organizan, o sea, hay cosas que hacen muy bien, otras cosas no tanto, lo que decíamos antes, pero yo creo que en ese aspecto ellos son muy listos a la hora de sacarle rendimiento a lo que tienen y como luego hay además también un sindicato que es el BECTU, que en realidad tampoco creáis que tiene tanto poder en Reino Unido. O sea, es verdad que sí que ellos han sido los que han movido los del Ban 1, Ban 2, Ban 3 y Ban 4, pero es verdad que sí que hay cosas de las que podíamos aprender de ellos en ese aspecto como organización, porque llevan más tiempo que nosotros. O sea, a mí lo que más me chocó cuando llegué hace 12 años allí es que la gente, yo no creo que tienen mejores proyectos, eso sí. Nosotros tenemos algunos proyectos interesantes y luego muchos proyectos que no son tan interesantes. Allí lo bueno que tienes es que la industria es muy dinámica y entonces puedes hacer proyectos que son mucho más interesantes. Entonces, pero sobre todo es el número de proyectos que hay. A mí me sorprendió cuando allí que la gente acababa un proyecto y se iba de vacaciones. ¿Por qué? Pues porque sabían que luego volvían de vacaciones y tenían trabajo.
En la época en la que yo me fui de España, hace 12 años, ahora la cosa está mucho mejor, pero tú acababas un proyecto y te tenías que poner a buscar otro proyecto. Porque... Ya, Víctor, pero también es que se las pagan las vacaciones, ¿no? Nosotros como nos las meten en la nómina. No, en Reino Unido te la meten en la nómina. ¿No? En Reino Unido no, en Reino Unido te la meten en la nómina. En Francia es maravilloso porque haces un proyecto, claro, lo ruedas, lo das, y cuando terminas tienes un talón que es el finiquito, un talón que son tus vacaciones proporcionales, un talón que eso, claro, es como... En Francia es un chollo. Como debería ser, como debería ser. Claro, claro. No, en Reino Unido no. O sea, es verdad que allí cobras más, tienes a lo mejor un tanto por ciento, un 25, un 30% más de lo que cobrarías aquí, dependiendo de tu estatus, pero luego... Y eso cuando, o sea, lo bueno que tiene la industria es que hay mucho proyecto y es muy fácil encontrar proyectos si estás ya metido en la industria. Pero realmente luego los productores son tan tacaños como los de aquí y siempre te ponen muchas trabas a la hora de conseguir más equipo, más dinero, más tal. Lo que pasa es que es verdad que le tienen más amor al proyecto y son productores que se ocupan más por el proyecto. Vamos a la otra pregunta, Carlota. César Burgui Jiménez dice, hola, mi pregunta es quizá algo más personal. Me gustaría saber qué tal es compaginar esa vida laboral que exige desplazarse tanto internacionalmente con vuestra vida más personal aquí en España. Gracias. ¡Qué caras! Es un horror. Es el horror. Es el horror. Yo no sé cómo lo haces con un niño, Salán. No, pero es que yo no he tenido ni... La suerte que he tenido es que he tenido un niño hace muy tarde, porque yo es verdad que he rodado todo fuera toda mi vida, mucho, digamos. Y claro, mucha libertad. Es verdad que ha aparecido el muñeco este hace 4 años y estoy aprendiendo a compaginar, pero bueno, bueno, mi hija me ha pillado haciendo una serie sobre el Magallanes que me ha tenido en República Dominicana no sé cuánto tiempo y empalmando con la Sociedad de Nieve que hemos rodado en los Andes, en Uruguay y Sierra Nevada. Entonces, hasta los 3, papá era un iPad. Y ahora es por eso que últimamente estoy intentando decir que no a los proyectos que me sacan demasiado lejos e intentar volver un poco a... Está bien, pero también soy más mayor y estoy más tranquilo. Y también otro ritmo. Yo en cambio lo he hecho al revés que Alan. Yo empecé muy pronto a tener hijos y luego ya cuando ya pude, por eso hice mucha publicidad porque claro, en cine me tenía que ir mucho tiempo y tenía muchas hijas y muy pequeñas y entonces yo hice al revés. Yo primero tuve los hijos muy pronto y luego al revés ya empecé a desarrollar más la carrera y a viajar. He viajado mucho siempre. Como pues con un marido que está por aquí pobre, que me ha aguantado y que ha aguantado el fuerte con mucha dignidad y con mucho como ha podido y es muy difícil de compaginar, es extremadamente difícil. Muy difícil. No, si pruebas los niños, la pareja yo creo que justamente es guay, se adapta, yo creo que es una cosa que hasta le da aire fresco a una pareja pero es verdad que yo que no era niño y de hecho ha sido un bonito accidente, pero ha sido una cosa que ha aparecido así muy tarde, yo ya tengo bastantes años. De repente al principio dices, bueno, no, tampoco va a ser tanto, bueno, pues ya tal, ¿no? Pero te das cuenta que es muy complicado, claro, porque son edades súper importantes y bueno, si tienes ganas que más o menos sepan quién es su padre, es verdad que tienes que cambiar mucho el chip, ¿no? Porque tampoco, pues eso, tampoco es decir, bueno, pues me la llevo a Bulgaria, aunque esté... No, claro. No. Eso no funciona. Es verdad, pero ya cuando empiezan la escuela y todo eso, es un mundo que yo que me ha cogido un poco sorpresa, pero es un lío. Chicos, voy a tener que dejar. Vale. Perdonadme, porque hablando de familia, tengo
mi papá. Perfecto, Pues, perfecto. sí, Alan, le muchas tengo mucho gracias. cariño. Muy Gracias. gracias. Muchísimas gracias. Encantado, Me ha Alan. alegrado Gracias. además veros, que no nos vemos nunca y es un placer por lo menos vernos las caras un poquito. Ya vamos a repetir. Vamos a Ojalá, tratar de sí, sí. juntarnos todos, pero en persona. Ya lo vamos a lograr. Exacto. ¿Dónde Venga. apago para no joderlo aquí? Lo cierro y ya está. No, el batón rojo. Salir, Cerrar- el botón rojo, salir de la llamada. Y luego otra vez Yo, salir el de la botón, llamada. pero no voy a hacer ninguna estropicio, ¿no? Botón rojo. Vale. Sí. Botón Adiós. rojo. Chao. Adiós. Chao. Chao. A ver. Hagamos una última Ay. pregunta. Bien. ¿Qué te parece? ¿La de cómo comenzar? O a ver si- Vale. ¿Qué consejo le daríais a alguien que quiere comenzar en este mundo? Bueno, Que ahí a lo mejor yo- también... Yo siempre, cuando voy a dar clases o charlas y tal, y me lo preguntan los estudiantes, yo siempre digo, sacaros el carnet de conducir. Seguro. Porque es que es como fundamental. Vamos, a mí es lo primero que me pidieron cuando hice la primera película de Meritorio en el 94. Conducir, pues venga. O sea, Con una clase que estábamos dando esta mañana, estábamos con Puerto también, con otra compañera, y estábamos comentando y decíamos que hay cosas que son importantes, ¿no? Una base artística Sí. y una base cinematográfica, por otro lado, ¿no? O sea, porque es verdad que ahora mucha gente viene ya formado de universidades específicas. Cuando yo empecé en esto, no, veníamos cada uno de su padre. Yo venía de Bellas Artes, otro era arquitecto, el otro era no sé qué, y entonces cada uno de su padre y su madre. Pero es verdad que sí que me parece importantísimo para un director artístico, un diseñador de producción, tener una base artística muy importante y una base cinematográfica también importante, ¿no? Yo les diría también que prueben, quiero decir, que no se queden en solo un puesto, sobre todo si están empezando, ¿sabes? Que prueben a ser auxiliares, regidores, ayudantes, que si se quieren cambiar de departamento, que lo intenten, que cambien, porque al final ahí es donde aprendes de verdad qué te apetece hacer y que no se asusten de probar. Porque ¿qué parece que cualidades? solo Claro. puede ser una cosa, ¿sabes? Y de repente a lo mejor descubres que te gusta ser otra, pues prueba y valórate. Eso es importante. Sí. Claro, claro. Muy bien. Bueno, chicos, miren, como hoy es el último foro, además quiero agradecerles infinitamente porque con esto cerramos la semana nuestra del diseño de producción en España y me parecía interesante que hablásemos de las experiencias también afuera, ¿no? Porque puede parecer un mundo inalcanzable, pero todo es empezar a andar. Todo es empezar a andar y transitar y creo que hemos hecho unas exposiciones muy variadas, enfocadas desde muchos diferentes ángulos de lo que es un departamento de arte. Así que espero que les haya servido. En breve vamos a subirlas a YouTube. Pensé que íbamos a tardar un poco más, pero ya lo tenemos un poco controlado esto y bueno, y nos seguimos viendo y nos seguimos juntando. Así que muchas gracias, un abrazo muy grande para todos y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias, a Carlota. vosotros por hacerlo. Tengo que hacerle un gran agradecimiento a Carlota Martínez, que Carlota ha sido nuestra community, yo la llamo community manager, pero también ha sido la controladora de la logística, la diseñadora gráfica. Carlota, muchísimas gracias. No, agradecido, muy agradecido. Se agradece mucho. Gran arquitecta Gracias. que puede colaborar puesto del departamento de arte también. Así que Venga. muchas gracias, Carlota. ¿Quieres verlo? Hay que aprender, vamos Sí, aprendo, sí. Carlota. Tenéis mi teléfono todos y mi correo. Muchas Un abrazo gracias. gigante, de verdad. chicos. Muchas gracias. Un beso. Cuidaros mucho. Nos vemos. Buen fin de- Antía, un besito a todos. Chao. Chao. Adiós. Chao.